con esto. Sí puedes ver que estoy intentando compartir pantalla, ¿no? Sí, ya se ve tu pantalla. Ok. A ver si esto abre. Dios, qué cosa tan lenta. Ábrete. Pues bueno, creo que voy a ir comenzando y ya que esta cosa vaya arrancando, porque no, de ahí está dando vueltecita y no hace nada por su vida. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, damos comienzo y bienvenidas nuevamente. Ay, gracias. Pues bueno, chicos, como les mencionó su profesora Leslie, yo soy egresada de la Universidad Arturo Michelena en Venezuela. Ya tengo 6 años residiendo en México, pero tengo ya 12 años de todo lo que es la parte profesional, ¿no? Todo lo que es la parte laboral. Ya tengo 12 años de experiencia. Y bueno, la idea de la temática es aprovechar, digamos, la experiencia que yo tengo y el tema que se había seleccionado por la parte pues de su materia es referente a lo que es la acción fisioterapéutica en el reemplazo total de cadera o prótesis total de cadera. Para ello tengo actualmente, o sea, ya lo he manejado por muchos años, pero actualmente tengo un paciente de tercera edad, 84 años, quien presentó hace año y medio el reemplazo total de cadera. Las primeras sesiones de rehabilitación o el postoperatorio inicial no fue de mi parte, sino fue por la clínica donde le hicieron le hicieron la cirugía. Sin embargo, a la actualidad el paciente presenta Parkinson, por lo que se le ha dificultado nuevamente lo del aspecto de la marcha. Entonces, pues bueno, ya llego yo con él de forma particular y lo estoy atendiendo desde hace 3 meses aproximadamente. El caso de él ya tiene digamos, está presentando un deterioro también neurológico, propio de su edad. Entonces las terapias, más que una evolución, digamos, continua o una evolución, mejor dicho, de decir, pues con 30 sesiones ya queda bien, es más de mantenimiento, o sea, prácticamente tiene que estar en constante movimiento, en constante ejercicio, constante terapia, para que realmente pues el paciente vea alguna mejoría, ¿no? Entonces, pero ya es más basado por su condición neurológica. Ahora bien, con respecto al reemplazo total de cadera, cuando esto se hace es por una determinación médica y el médico es quien decide colocar si hacer la cirugía o no hacer la cirugía. ¿Qué va a tener en cuenta el médico a la hora de hacer la cirugía? Ver si, permítanme un momento, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. El médico toma varios aspectos, que es ver si la articulación presenta algún tipo de necrosis, el grado de la limitación de movimiento o la limitación articular, entonces, y el nivel del dolor. Si el nivel del dolor en una escala visual análoga, que es de EVA, sobrepasa o es constante entre 8, 9 o 10, ya es motivo de pensar que la articulación no está presentando mejoría. Si por lo menos ven los rangos de movimiento y estos presentan limitación funcional, acuérdense que hay 2 rangos de movimiento. Está el rango de movimiento total, que es ese que uno
pues me permite llevar a mí, por ejemplo, una flexión de hombro a los 180 grados, una flexión de cadera a 180 grados, pero hay un rango de movimiento que viene siendo funcional, que a lo mejor no llego a los 180, pero pasado de los 90 me permite a mí llegar a ciertos niveles donde yo pueda tener movimiento y destreza para hacerlo, ¿no? Entonces, si un paciente a nivel de la articulación coxofemoral no presenta un rango articular funcional, entonces ya es para pensar que ese paciente puede ser candidato a cirugía. Aparte del estado general del paciente, ¿no? Cómo se encuentra el paciente psicológicamente, a nivel senil, o ver cómo se encuentra general para poder hacerle la intervención quirúrgica. Una vez que se hace o se decide hacer la intervención quirúrgica, nosotros como fisioterapeuta podemos abordarlo desde el punto de vista preoperatorio y luego el punto de vista postoperatorio. Casi siempre nos llegan mucho los pacientes, sobre todo aquí en México, en postoperatorio. Es muy raro que nos llegue un paciente preoperatorio, pero no nos llega porque todavía hay que hacer más difusión de lo que es la fisioterapia preoperatoria. ¿Por qué? Porque aquí todavía los médicos desconocen lo que es la acción preoperatoria. Les coloco un comparativo. En Venezuela, los médicos ya permiten que uno ingrese hasta una sala de cirugía. O sea, ya es parte de, aquí todavía no, aquí o tienes el contacto y sin embargo, o sea, es muy escaso quienes puedan estar presentes ante una cirugía traumatológica. Por ende, en Venezuela ya se establecen los preoperatorios. Entonces, antes de llegar a una cirugía, ya nos mandan primero al paciente para hacerle entrenamientos de cuidados postoperatorio, para hacerle entrenamiento muscular, a generar alguna fuerza, disminuir dolor antes de ingresar a cirugía, y ya posterior a ello se somete a la cirugía para que ese postoperatorio pues sea mucho más rápido y sea mucho más eficiente al momento de hacer el proceso de rehabilitación o el mismo cuerpo hacer su proceso de curación. Entonces les hago mención de esto porque ustedes, pues que van a ser futuros colegas, tienen como la tarea de hacer o promover lo que es la rehabilitación preoperatoria. A mí me llegó una paciente, me habló por teléfono, presentaba una ruptura de meniscos y presentaba una tendinitis a nivel patelar. Entonces, el doctor, pues obviamente iba para cirugía por la fractura de los meniscos. Le dije que sí, que evidentemente tenía que ir a cirugía, pero que podíamos hacer un preoperatorio para disminuir un poco la sintomatología. Y pues ya cuando se hiciera su cirugía, el postoperatorio iba a ser mucho más eficiente. La paciente me dijo que sí, que le parecía excelente, que le parecía muy bien, me dijo que le iba a comentar con su médico, le dije que sí, que lo hablara con su médico. A lo que después ella me habla, le hablo a la paciente, perdón, y le pregunto pues cómo le fue con el médico, si se iba a hacer las terapias preoperatorias, y me salió con la respuesta, pues no fue muy amable, creo que pensó que lo que yo le decía era mentira, pero me dijo así, el médico me dijo que nadie me tocara, que no me hiciera absolutamente nada, que me esperara hasta mi cirugía. Entonces no sé por qué me ofreció eso, me dijo la señora. Y así como, ok, la ignorancia radica a nivel médico. Y nada más le dije a la señora fue, mire, le voy a comentar algo, si su médico no sabe qué es una rehabilitación preoperatoria, consulte con otro médico y dude de esa cirugía. Esa fue mi respuesta. Y no porque el médico esté equivocado o quién tiene la razón o no, pero es que existe de que se puede hacer atenciones preoperatorias y se ha demostrado que, y yo incluso con mis pacientes lo he visto, tienen mejor recuperación cuando se establecen los preoperatorios. Ahora bien, y ahora aquí que se comparte,
esto era un poquitico de lo que le quería mostrar del trabajo que hago con este paciente, pero bueno, primero tener en cuenta que el reemplazo total de cadera por la prótesis total de cadera, no sé, ya. Es una técnica quirúrgica el cual busca reemplazar la articulación coxofemoral cuando ésta no funciona, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. Y no solamente del paciente, también de los familiares. Acuérdense que aquí no padece solamente quien presenta la lesión, porque digamos, si es un adulto mayor, entonces hay que hacerle eso, es dependiente, entonces va a dificultar más el hecho de caminar, el hecho de trasladarse, de moverse, etc. Entonces los familiares de quien lo cuida, quien lo atiende, no tengo para los gastos, yo tengo que trabajar, no lo puedo dejar solo, si lo meto en un centro de asistencia de adulto mayor, pues a lo mejor no lo atienden bien. Tantas cosas que abruma al familiar. Entonces aquí cuando hacen esto, es mejorar esa calidad de vida, como les digo, no solamente para quien lo padece, sino también para los familiares o el entorno. Como les mencionaba, el criterio de evaluación médica, esto no lo hacemos nosotros. Podemos intervenir o participar en las opiniones, pero ya quien decide la cirugía es el médico tratante, ¿no? Obviamente, si hay dolor, la capacidad funcional, si hay necrosis o no. Mari, Y ¿me escuchas? Dime. Ya estás proyectando presentación, ¿cierto? Sí, no se ve. No, ahorita sí se está moviendo únicamente tu explorador de Windows. Entonces yo creo que minimízalo, porque estuve pendiente de que estaba cargando la presentación, pero ya como veo que ya no está en cargar, ya debe estar minimizada. No sé. Si quieres, deja de compartir, vuelve y comparte para que se evidencie únicamente tus diapositivas. Ah, ok. 2 horas más. Sí, perdón. No, tranquila. A ver, esta cosa. A ver, creo que dejé de compartir. Ajá, ya voy a compartir. Nada más que denle chance porque la computadorcita que tengo es nueva, pero parece de los años, quién sabe. A ver, aquí está. Avísame porfi si la ves. Ok, está cargando. Ok. ¿Qué le pasó ahora? Ya cargo, no sé qué. ¿Qué le hice? ¿O qué hice? Dejó de cargar, ¿verdad? Sí, no, que no cargo completo. Déjame ver. Ya va, espérate un momento. Porque no sé qué le pasa a esto. Chance. Ok, ahora sí, ahora creo que sí va a cargar. A ver. Le vuelvo a dar. Ajá. Ahí cargó. Está cargando. No. No, se quedó. Vale, listo. Sí, ya se ve mal. Ah, qué bueno. Bien. Ya puedes colocarlo en presentación y ya. A ver. Segura, no quisiera ni mover nada. A ver, lo pongo. Veamos. Sí, carga. ¿Ya se amplió presentación? No, ahorita debe cargar. Si no, pues tú sigue. Igual ahí ya se ven las diapositivas para los estudiantes. Muchas gracias. No, ¿de qué? Listo. Bueno, a mí me parece que ya se amplió. Bien, entonces les mencionaba que el criterio médico pues ya realmente lo decide el médico tratante, ¿no? Y lo va prácticamente a determinar por cómo se encuentra la integridad de la articulación. Si ellos ven que todavía hay movilidad o rangos de movimiento funcionales,
Entonces ellos pues ya pueden decir que con terapia, con alguna o tratamiento, alguna otra alternativa. Pero de lo contrario es totalmente para cirugía. Ahora bien, en cuanto al tratamiento fisioterapéutico, nosotros nos basamos más si lo llevamos al preoperatorio, igual, ¿no? A disminuir el dolor, movilidad articulatoria y reintegrarlo a las actividades de vida diaria. Sin embargo, eso sería, repito, un poquito más para el postoperatorio. El preoperatorio sería más un poquito de trabajo muscular, pueden ser isométricos, dependiendo del caso del paciente, disminuir el dolor, prácticamente sería un poquito más paliativo. Y ya cuando sea postoperatorio es donde nosotros nos vamos a centrar un poquito más en la movilidad articular. Obviamente la movilidad articular postoperatoria hay que tener en cuenta o esperar los tiempos para la coaptación de lo que es la parte de la prótesis, que no vaya a haber un rechazo, ver cómo está la cicatrización, entonces trabajar la cicatriz, que no haya adherencia, que existe aquiloide, etc. Entonces, realmente estos son unos parámetros generales con respecto al dolor, movilidad articular y lo que es el reintegrarlo a las actividades de vida diaria, porque al momento en que nos llega el paciente es como nosotros realmente vamos a abordarlo, es decir, me llega mi paciente, veo cómo tiene la cicatriz, entonces ya no me voy a hacer tanto énfasis en la movilidad articular, voy a hacer un poco más énfasis en la cicatriz, porque si hay adherencia, la piel está adherida, si la piel está adherida, la fascia se ve involucrada, si la fascia se ve involucrada, músculo no me permite movimiento, y si músculo no me permite movimiento, articulación tampoco, por muy nueva que sea. Entonces acuérdense que todo esto es como una guía, ¿no? Es decir, yo tengo que ir paso a paso hasta que la misma estructura anatómica de mi paciente me permita saber qué es lo que voy a entrenar y qué no. Ahora bien, este es mi paciente. Ay, yo de verdad adoro a mi paciente, como les digo, tengo ya meses con él. Es un señor de 84 años. No sé si alcanzan a ver, Leslie. Sí, se ve todo perfecto, ya pantalla grande. Ok, nada más déjame, mi cursor no sé qué carrizo le pasa, pero bueno, si le doy enter, a ver qué pasa. Es que se supone que es videíto. Y no, ay no, solo me sale, no. Qué estrés con esto. Y soy pésima con las tecnologías. A ver, me voy a... No, es que no me sale ni el cursor del mouse. Allá. Aquí dice algo de ceder control. ¿Eso quiere decir que tú lo puedes manejar? No. No, yo ahorita no la puedo manejar, déjame reviso. Sí, a ver, acabo de darle, mira, tienes el control, ya. No sé si le puedas dar una de las imágenes y ver si aparece, si da para que salga play. Ya, a ver, no le deja otra, que veo que está un circulito ahí girando. A ver, ya le di clic a una imagen y se puso a cargar, pero Sí, se supone que es... ¿Cómo hago para quitarle el modo presentación? A ver si de pronto viéndolo en chiquito. sí, dale escape, a ver si en plantilla de diapositiva se puede mejor visualizar y lo dejamos así. Ok, ya le di, pero esta cosa no reacciona. Ay, chicos, de verdad disculpen, pero no pensé que me fuera a fallar tanto el equipo hoy. No, igual la lluvia, no te preocupes, lo entendemos. Horrible. ¿Está lloviendo ahorita en Puebla? No demora, ya está tronando. Sí. Ahora se quedó pensando.
Ya se cambió la siguiente diapositiva, donde está tu paciente acostada. Paciente, pero no, siempre le di a Escape y no sé qué, por qué se cambió de diapositiva. No, por ejemplo, porque yo creo que despolitizar. Déjame ver si... Quita compartir la pantalla, a ver si la dejo de compartir, la minimizo desde... Creo que ya lo puedes realizar tú, porque no tengo ahorita aquí cómo hacerla. Ah, no, ya. Ya quita el compartir de pantalla. Okay. Creo que ya. Y ya le voy a poner... Voy a minimizar esto. Y ahora no sé qué... Se pegó esta bicha. Bueno, les voy explicando, ya si cae el video, pues ya caerá, si no, ya después yo sí te los comparto y que los chicos vean un poquito. A ver, ¿qué me sale? Ya. Entonces les mencionaba con respecto a lo de mi paciente, yo a él le trabajo, o sea, por presentar Parkinson, por presentar ya inicios de demencia senil, por presentar algunas acciones neurológicas, por presentar, obviamente, lo de su cirugía. Yo a él no solamente le trabajo cadera, o sea, a él le trabajo desde equilibrio, le trabajo lo que es la parte de la marcha, le trabajo coordinación, le trabajo fortalecimiento abdominal, o sea, los pacientes siempre hay que tratarlos como un todo y no como esperar a que, pues es cadera, me limito solo a cadera. ¿De qué te sirve trabajar solo cadera? Lo rehabilitas, chévere, perfecto, pero luego el paciente queda con una debilidad a nivel de tronco o a nivel de suelo pélvico. Entonces acuérdense que prácticamente la pelvis es ese centro que nos mantiene en conexión de miembros inferiores con tronco y tronco con miembros superiores. Entonces es como irreal que nosotros atendamos solo un punto y no todo el cuerpo como un todo. Entonces yo con este paciente le trabajo todo, obviamente le varían mucho las sesiones, pero trato de hacer enfoque más que todo a nivel postural, a nivel de movilización, que se mantenga activo, porque ya aparte es un paciente que prácticamente no quiere hacer mucho, a pesar de que colabora muchísimo en las terapias, pero yo lo atiendo 2 veces en la semana. El resto de los días él no hace nada. Cuando mucho, la señora que lo cuida pues lo saca a caminar, pero él es el que, y él me dice, es que cuando tú no estás, no quiero hacer nada y no quiero que nadie me obligue a hacer nada. ¿Y cómo lucha uno con eso, no? Entonces, bueno, lo importante es que mientras yo lo estoy atendiendo, pues ya trato de trabajarle todo el cuerpo lo más posible. Yo sé que a veces, porque pues cuando pasé por estudiante nos decían, es que tienes que medir los tiempos, y sí, nosotros medimos los tiempos, yo hago 1 hora de sesión, incluso de 45 minutos a 1 hora, pero dentro de ese tiempo yo tengo que tratar de ser lo más ágil posible para poderle atender todo, ¿ok? Porque a veces nos dicen, tienes que poner 20 minutos compresa húmeda caliente, 20 minutos de electroterapia, si lo pones juntos, bueno, no te llevas la hora. Y luego 5 minutos de ultrasonido. No, la realidad no es esa, la realidad es que podemos hacer todo un trabajo global si sabemos cómo administrar los tiempos y sabemos qué usar y qué no. No todos los pacientes requieren de agente físico, o a lo mejor no todos los pacientes requieren de ejercicio al primera instancia, pero sí lo que conlleva a una mejoría definitivamente es la movilización, que el cuerpo se mantenga en movimiento y se mantenga activo. Entonces, bien, déjame ver, Leslie, ya se acomodó aquí rápidamente, porque sé que aquí por tiempo es bueno. Déjame ver si así ya lo logran ver los chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo de una vez, no tengo inconveniente alguno.
Ok, los chicos lo que van haciendo es que van colocando sus preguntas en la sección de chat, que yo al final te lo voy a leer. Entonces, si quieres, podemos seguir con tu ponencia, con tu experiencia con ese tipo de pacientes, y ya para que ellos puedan ir generando sus preguntas. Ok. Déjame ver si esto, ahí según está cargando. ¿Qué ves en la imagen? Ya estoy tu diapositiva con tu paciente sentado y de pie frente a la pared, si no estoy mal. Ok, lo que quiero ver es si esta cosa me deja... creo que hay un detalle. ¿Quieres extensión? Está a este lado. ¿Tienes manera de mostrarles a ellos los videos si te los comparto por el cel? No. A un grupo, pero no a todos los chicos. Pero ahí está. Ya. Eso. Y la cosa es que dura segundos. A ver si cae. Por favor, no me dejes mal. Bueno, se ve como lento. Fíjense allí, el ejercicio es de extensión de cadera, él todavía presenta limitación. La pierna cual tuvo la cirugía es la izquierda. Entonces, yo ahí lo coloco pues, sostenido a la pared, a veces lo coloco sin sostenerse de la pared, pero yo siempre me coloco entre un lateral y posterior a él. ¿Por qué? Porque tiende a perder fácil el equilibrio y también por su condición, obviamente, del mismo Parkinson. Entonces tiende a perder mucho el equilibrio, pero le trabajo de las dos formas. Cuando lo pongo en la pared, él amplía un poco más el rango de movimiento por el hecho de que se siente más seguro, con más soporte y pues puede llevar la pierna un poco más atrás. Entonces esto, en número de repeticiones, yo a él siempre le coloco 10 repeticiones, él las hace bien, pero ya veo que llega un punto en que lo veo fatigado, lo veo cansado, aparte es un paciente post-COVID. Entonces, pues obviamente quedó como que con la secuela de esa parte respiratoria del cansancio. A pesar de que él habla y habla perfecto y sin problema alguno, pero se tiende a cansar mucho. Sin embargo, él a veces me dice, continúo, pero hay que saber realmente cuándo forzarlos y cuándo no. Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta uno como fisioterapeuta con nuestros pacientes, cuándo sí puedo forzarlo o cuándo no. Y por ejemplo acá, esto con extensión de cadera, espero que se pueda ver el segundo video. Bueno, donde está sentado lo que hago es que le pido que lleve la rodilla hacia su pecho, es decir, que la eleve. Entonces, ahí es más que todo para la parte de la flexión de cadera con flexión de rodilla. A veces le cuesta un poco levantarlas, hay días donde amanece mejor que otros. Ya yo veo, si veo que le está costando mucho, le cambio enseguida el ejercicio, le pongo 3 repeticiones, 5 repeticiones y ya se lo cambio. ¿Por qué lo hago? Para que el paciente no se sienta abrumado, porque entonces ocurre que se sienten frustrados de que toda su vida trabajó, él es abogado, toda su vida trabajó, toda su vida llegó a hacer ejercicio, practicaba tenis. Entonces el hecho de verse en una cama, él, les digo, tiene 84 años y él me dice que él no quiere llegar a los 90. Entonces, bueno, es por eso mismo, ¿por qué? Porque le cuesta hacer ciertas cosas y él no quiere verse en esa condición, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos si se logra observar un poco. Bueno, ahí se detuvo. Ay, perdón chicos, pero de verdad mi máquina está bien lenta.
Igual el ejercicio de la flexión de cadera, es decir, llevando rodillas hacia el pecho, yo eso los he combinado. Ahí solamente fue el puro movimiento de miembro inferior, pero a él también se lo combino, por ejemplo, con los brazos, ¿no? Entonces que levante la pierna izquierda, brazo derecho, y créanme que le cuesta muchísimo coordinar esa parte. Entonces ahí sí le coloco, por ejemplo, unas 10 repeticiones, le pongo un descanso, le hago otro bloque y digamos que en ese segundo bloque o esa segunda serie, como que ya ha analizado más el movimiento y ya lo logra hacer, entonces él se siente mejor. Entonces ya también depende de cómo ustedes vean la respuesta de sus pacientes, es que ustedes van a ir colocando el ejercicio adecuado, sobre todo en estos casos de adulto mayor. Ahí siento que se está cargando, doy play, pero no sé si es que se guardó muy rápido o qué. Ahí ya se ve. Y ya hice distorsión. Sí, pero se ve tranquila. Ok, y esa es la pierna por la cual pasó por su intervención quirúrgica. Y luego acá, ay no, ¿qué dice? Ya cambié de diapositiva, pero hay que darle chance. Ay, creo que la puse grande. Bueno, no responde. En la siguiente diapositiva, ahora se ve, es donde está de pie y está acostado. En este de pie, a ver si se ve, creo que eran movimientos de brazo. Era simplemente abrir y cerrar los brazos a línea media y bajarlos, volver a subir, abrir, regresarlos a línea media y bajar. A estos tipos de pacientes neurológicos les cuesta mucho llevar movimientos hacia la línea media y eso hace que ellos tengan como ese, digamos, descontrol en la coordinación. ¿Por qué? Porque entonces o mueven derecha o mueven izquierda, pero cuando los cruzas no lo hacen. Entonces hay que tratar de irles trabajando, llevar a puntos de línea media. Obviamente esto se lo hago de pie. ¿Para qué? Para que él también mantenga el control del tronco, mantenga el equilibrio, y pues hacerle la combinación, ¿no? De trabajos de brazo, trabajo de miembro inferior, como les digo, no me centro solo en la cadera. Vamos a ver si lo puedo repetir aquí. Ahí se ve mejor. Se le ve sencillo, pero aunque no lo crean, la verdad es que le cuesta mucho realizarlo. Pero como les digo, es un paciente muy colaborador. Ya se trancó aquí. Y ahorita, bueno, lo que responda, les voy a mostrar ahora el siguiente video. Y aquí pues ya es para trabajar lo que es la parte de abdominales. Sé que muchos hoy en día pues, ya no se habla de hacer abdominales con flexión de tronco por las lesiones lumbares, etc. Pero realmente cuando yo soy certificada en el método Pilates y muchos de los abdominales que se hacen en el método Pilates se hacen en esa posición, en decúbito supino, con flexión de rodilla y flexión de cadera y apoyo de los pies. Pero la cuestión está en saberlo hacer controlado, saberlo hacer coordinado, sin hacerle rebote a la espalda o hacer como movimientos bruscos, ¿no? Entonces, obviamente a estos pacientes yo no los puedo poner en una posición de plancha, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago con mi paciente si quiero trabajarle abdomen y no los puedo poner a hacer plancha? Pues esto es una opción. Igualmente se puede poner a trabajar en balón, se puede poner a trabajar sentado, pero son pacientes que les cuesta mucho. Entonces, hay que buscar las maneras, hay que buscar la herramienta, siempre y cuando todo sea, el movimiento sea controlado.
a ver si se puede observar acá. ¿Por qué lo trabajo sobre su cama? Porque es un paciente que le cuesta subirse a una camilla, es un paciente que va a utilizar un mat de yoga porque pues le cuesta levantarse del suelo, entonces simplemente se trabaja con las herramientas que se tengan, con lo que ustedes puedan ingeniársela, lo trabajan. Así que cuando ustedes salgan el día de mañana a trabajar y digan, es que no puedo hacer una terapia a domicilio porque no tengo camilla, eso es falso de toda falsedad. Existen formas, existen maneras y todo eso lo pueden explicar al paciente. El paciente siempre y cuando vea resultados, ya, no le importa dónde lo hagan, así sea bajo un puente. A ver si les puedo... Bueno, se sigue trancando, pero espero que lo puedan ver. Entonces, bien, lo que yo les quería compartir hoy, mi intención de compartirles esto, es que siempre trabajen al paciente de una manera integral, ¿ok? Que si tiene una lesión en un punto, no solamente se centren en ese punto y que existen acciones preoperatorias y existen acciones postoperatorias. Entonces, como les dije de un inicio, yo al paciente no lo atendí en un pre o desde un inicio, pero pues ya lo estoy atendiendo también por, digamos, un postoperatorio tardío, porque el postoperatorio inmediato es ese que dan de alta enseguida. Y ya después de cierto tiempo, pero aún o sea, pasó por esa intervención quirúrgica, ya siempre va a ser un postoperatorio. Entonces, allí es donde nosotros podemos intervenir. Y en estos casos de reemplazo total de cadera, pues, como les digo, tener en cuenta no solamente esa articulación, sino ver todo el componente. Y bueno, chicos, allí mi paciente haciendo abdominales, tiene 84 años y los hace, así que ustedes, por favor, se me ponen a hacer abdominales. Listo, mi Aquí se tu comentario. ¿Cómo? Aquí se rieron de tu comentario de los abdominales. Es que parece mentira, pero somos fisioterapeutas, le exigimos a nuestros pacientes y no nos exigimos nosotros, o sea, casi que yo no lo hago. Entonces, ¿con qué moral le digo, le pregunto yo al paciente, ¿hizo sus ejercicios en casa? Sí, eso es muy cierto, Mari. Muchísimas gracias. Pues bueno, chicos, a partir de ahorita vamos a comenzar con la sesión de preguntas, ya sea relacionado directamente con el paciente o con toda su evolución como fisioterapeuta en la atención clínica hacia este tipo de pacientes. Entonces, por favor, estaremos levantando la manita y yo les voy dando la voz. Por ahora, Mari, una pregunta que se tiene es, ¿qué tan complicado se puede llegar a trabajar con un paciente de trasplante total de cadera? ¿Es muy complicado por lo que toca volver a hacer el reentrenamiento en marcha? Mira, la complicación, yo no le diría complicado, porque eso va a depender primero de la actitud del paciente. Segundo, cómo se aborda el paciente, es decir, si desde el día 1 se comienzan a hacer movilizaciones pasivas, entonces en lo que yo voy haciendo movilizaciones pasivas, yo voy determinando qué tanto me va a mí la articulación ir generando esa movilidad. Una vez que yo haya conseguido movilidades, digamos, ya no haya tantas restricciones de la cicatriz o del mismo movimiento pasivo, entonces yo puedo allí llevarlo a una descarga de peso. Entonces, pero eso prácticamente me lo va a ir arrojando el paciente. Obviamente por tiempos, aproximadamente hay médicos que estiman 3-4 semanas para empezar a hacer la descarga de peso y parcial, no total. Entonces, ya con eso es que yo voy viendo como esa evolución de la marcha.
pero si yo hago un enfoque desde prácticamente el día 1, que muy raro te llega en día 1, eso va a depender del médico tratante, pero si por ejemplo me llega a la semana de la cirugía y yo empiezo a hacer movilizaciones, me empiezo a enfocar en la movilidad articular, en quitar la adherencia de la cicatriz, eso me va a permitir a mí que la marcha sea mucho más fácil que si yo no me centro en eso y de una vez el doctor dice, no, ya descarga de peso, lo pones a hacer descarga de peso, pero si no tienes la amplitud de la apertura para la zancada, entonces pues simplemente ahí sí va a ser complicada la recuperación de la marcha. Ok, perfecto, Mari, gracias. Vamos con la primera pregunta, bueno, segunda pregunta que viene siendo de Ángel. Él pregunta qué tan difícil fue comenzar la intervención con el paciente, ya que no le gusta realizar actividad física. Mira, el paciente, no, fíjate que no fue tan difícil, a pesar de que no le gusta realizar actividad física, porque le trabajo mucho la psicología con él. Yo, por ejemplo, el día que le hice la evaluación, y fue porque el hijo del doctor es médico ortopedista, fue quien le hizo la cirugía. Y ya después me dice el doctor, oye, necesito que veas a mi papá ya, porque conocí al doctor y esto, que lo evalúes. Y me dijo, mi papá no es nada fácil. Ya cuando voy con el paciente, el señor me dijo el primer día, lo que tú me pongas a hacer no creo que lo haga, porque no me gusta mucho. Y ya le dije, fue bueno, yo vine aquí para que usted camine, porque usted dice que no camina. Y me dijo, sí, y yo le dije, ah, entonces si no lo hace, no va a caminar. Y si no camina, se va a quedar ahí tirado en la cama. Entonces el paciente se quedó así y ya, se lo dije así con toda la sinceridad del mundo. Y él su respuesta fue, niña, eres ruda. Y le dije así entre risa, le dije, ¿es la verdad? Usted me dice que quiere caminar y me dice, sí, yo, entonces camine, ¿no? Entonces ahí también hay que buscarle como el tener la empatía con el paciente, como les digo, hay días que yo lo noto que de verdad no quiere y no le hago ese énfasis. Le hago un drenaje linfático, le hago un masajito en los pies. Sé que como fisioterapeuta no nos gusta dar masaje, sé, soy una, pero les digo que eso pone contento a todo el mundo. Entonces, puede que ese día él no quiera. Y me dice, y no hay aceitito, es lo que me dice. Y yo a veces le digo, no, primero ejercicio. Y si lo hace bien, se gana su aceitito, es lo que le digo. Entonces él ya se pone y hace los ejercicios y hace todo. Entonces, como les digo, a veces es también consentirlos un poco, saberles cómo abordar. Y de esa manera, créanme que no se hace tan difícil. Ahora bien, he tenido pacientes adulto mayor que si son renuentes, y sí, de verdad, hablo con el familiar y le digo, no hay manera, o sea, por más que le entro por aquí, que le digo por allá, hablen ustedes con ellos, o que esté un familiar conmigo, porque pues no, simplemente no se deja, ¿no? Pero pues no es, ya ahí son como también casos, depende del adulto mayor, pero con este paciente, al principio fue así, pero ya ahorita, o sea, un día tuvo un dolor y el doctor, el hijo le dijo, ¿sabes qué? Una semana de reposo sin ejercicio, sin terapia. A la semana, cumplida la semana exacta, me llama el señor. Ya vente. Y le dije, pero es que su hijo no me ha dicho que vaya. Vente, yo soy el que te paga. Ven a hacerme mi terapia. Entonces, el señor ahora más bien se motiva, yo lo motivo. A veces le pongo a bailar, le pongo música, le pregunto qué le gustaba. Entonces, cuando le pregunto, ay, ¿a usted qué le gustaba? ¿Y escuchaba música? Sí, claro, y me gustaba el mambo. No, ya agarraba el celular, a ver, le pongo mambo, póngase a bailar mambo, o sea, y el otro día se emocionó, que hasta se le pusieron los ojos así aguaditos de que iba a llorar, porque se puso a bailar danzón y dio la vuelta hacia atrás y él decía, niña, yo juraba que esto no lo hacía, y lo volví a hacer. O sea, ya esas pequeñas cosas hacen que uno se sienta bien por lo que uno está haciendo y que el paciente pues
se sienta como una evolución, aunque como les dije al principio de la presentación, no va a ser una evolución de que con 30 sesiones ya quedó, como en algunos casos, ¿no? De pronto un esguince de tobillo, por dar un ejemplo, pero va viendo que tiene cambios, entonces eso es positivo, es como saberle buscar la psicología a estos pacientes, sobre todo por la tercera edad. Perfecto, muchas gracias. Aquí Mariana tiene una pregunta. Me gustaría saber que en el paciente que ahorita nos está platicando, ¿cuál fue como el primer cambio notorio que él vio? O sea, bueno, desde que empezó y todo eso, y que estaba como un poco negativo ante la terapia y después como el cambio que haya notado. Mira, el cambio, por ejemplo, los ejercicios, el de abdominales, al principio no lo hacía, me decía que no, yo decía, pero vamos a intentarlo, era como que no, ya ahorita hace las 10 repeticiones y ya no se queja. El otro cambio fue que cuando yo empecé a atenderlo, él estaba presentando inflamación de miembros inferiores, desde la parte de pie, tobillo, pantorrilla, o pierna, y presentaba inflamación y estaba usando incluso medias compresivas. Ahorita no usa las medias de compresión. Yo como les digo, al finalizar los ejercicios, le hago que sea un masajito en los pies, le hago que sea un drenaje, y ya no se le han vuelto a inflamar. Tiene como ya un mes y medio que no se le ha vuelto a inflamar y se siente muchísimo mejor con eso. Y cuando él me dice, ya no se me inflama y es por el masajito, yo le digo, eso es porque se está moviendo, porque hace los ejercicios, y entonces el ejercicio le ayuda a la circulación. Entonces por ahí también como que lo encamino para que él no se desanime y para que se mantenga en movimiento. Esos han sido los dos cambios más notorios que yo he tenido con él, aparte del que logró bailar lo que quería bailar. Súper. Vamos a la pregunta de Diana. Diana dice, ¿qué agentes físicos ocupas para mejorar el rango de movimiento en un paciente adulto postquirúrgico? Mira, yo muy poco trabajo los agentes físicos. O sea, yo el agente físico lo manejo cuando veo que es muy, muy necesario, y lo que manejo es electroterapia para un fortalecimiento que lo puedo combinar en conjunto con el movimiento. Pero si, por ejemplo, es un postquirúrgico y el paciente tiene, digamos, la conciencia de lo que le estoy haciendo, porque si lo llevamos a adulto mayor, muchos no tienen esa conciencia, pero si la tiene, le aplico electroterapia para fortalecimiento. Aplico, si es para la parte de la cicatrización, liberación de adherencias, le aplico ultrasonido. No tengo yo particularmente, pero llegué a trabajar magnetoterapia, también es muy buena herramienta. Entonces, esos son los más así, los tres que he aplicado. De resto, por relajación, si lo quieren, le coloco su compresa caliente, o crioterapia si hay un proceso inflamatorio, pero dependiendo del caso, esos son los que más utilizo. Hoy en día, pues, existen gamas de agentes físicos que se puedan utilizar, por ejemplo, ondas de choque, radiofrecuencias, se pueden utilizar, sí, pero va a depender también de lo que nosotros consigamos a la hora de la evaluación. Yo siempre con mis pacientes de primera vez les hago es una evaluación. O sea, la primera consulta es una evaluación. ¿Por qué? Porque de allí yo voy a determinar el tratamiento que le voy a realizar. He tenido pacientes que me llaman y me dicen, oye, quiero hacerme fisioterapia. Me mandaron a hacer fisioterapia. Yo, sí, la primera es una evaluación. ¿Por qué me vas a evaluar si el médico ya me evaluó? Ahí intervengo como fisioterapeuta y les explico. Es que yo necesito evaluarte más lo que te evaluó tu médico, lo que te haya dicho, o si mandó algún informe, para yo poder saber la integridad, tu integridad articular, qué otras estructuras se vieron o no afectadas, y de esa manera yo poder decir, este es el tratamiento. ¿Sabes qué? Requiero comenzar con el agente físico,
o, ¿sabes qué? Directamente con movilidad, directamente con relajación miofacial o liberación miofacial, directamente, no sé, con punción seca, etcétera, y ya vamos con los ejercicios y movimientos. Trato de no adaptar, esto ya es particular y yo digo que esto es de cada fisioterapeuta, pero en mi experiencia trato de no adaptar al paciente al agente físico, porque se adapta tanto a la sensación, sí, de ese efecto de relajación, que no quiere movilizarse, que no quiere hacer ejercicio. Y yo siempre les digo, no, los ejercicios no son ejercicios de un gimnasio, no son ejercicios de saltar cuerda, no, son ejercicios que puede realizar en su cama, hasta le pongo una rutina que sea para 5 minutos, porque muchos dicen, no tengo tiempo. Entonces, trato en lo posible de no adaptarlos a ese agente físico para que vean los cambios desde el movimiento y para que luego termino 15 sesiones puro agente físico y luego sale a la calle y hay debilidad muscular todavía, hay inestabilidad articular y entonces ¿qué ocurre? Que puede tener una recaída. Entonces, ¿qué va a decir? Es que la terapia no me funcionó. Entonces yo siempre les hablo de la etapa de fortalecimiento, siempre sí o sí, pero de agente físico, eso que te acabo de mencionar. Perfecto. Ahora mira, Axel tiene la pregunta de que quiere saber exactamente cuánto tiempo tuvo que pasar para que tu paciente pudiera volver a caminar. Mira, con este paciente desconozco como tal cuánto tiempo pasó. A mí lo que me dijo su hijo es que le hicieron la cirugía y como me dijo fue mes y medio, ya estaba caminando. No sé con exactitud porque les digo que yo a este paciente lo tomé un año después de su cirugía, año y medio. Entonces no sé cómo fue realmente ese proceso en él. Lo único que me dice el Señor, nunca me hacían nada de lo que me estás haciendo. No sé con exactitud qué le hacían y le pregunté un día, ¿y recuerda qué le hacían? Y me dice, no. Entonces no sé qué tan cierto sea o qué tan no, pero es la única referencia que da y realmente pues yo lo atiendo sola, o sea, no hay un familiar, no hay nadie allí que vea lo que yo le estoy haciendo, entonces no tengo como que mucha referencia de cuánto tiempo pasó en el caso de este paciente. Claro, ahora mira, Jessica tiene una pregunta bien interesante. Ella pregunta que si fue muy difícil lidiar con ciertos estereotipos que tienen los adultos mayores con respecto a la fisioterapia, como que solo hacemos masajes o de ese tipo, e incluso relacionado con la edad, o sea, con tu edad, ¿no? Con tu corta edad. Pues mira que en el caso de este paciente más bien me ha dicho que qué bueno lo que hago, o sea, más bien él es un paciente muy abierto, así como les digo, a veces se cierran algunas cositas, creo que lo mismo a la edad, un paciente que pues se quiere sentir lo más útil posible, ¿no? Eso también hay que entenderlo, pero más bien ha sido un paciente que sí me pregunta por otros pacientes, que sí me dice qué bueno que hagan esto, o sea, no ha sido cerrado. Ahora bien, sí es un poco complicado el hecho de dar a entender lo que es la fisioterapia. O sea, parece mentira que a pesar de los años que tiene la fisioterapia, esto sigue siendo un tema de lo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Y por eso les digo, ustedes tienen la tarea, la labor de promover lo que nosotros hacemos, de promover lo que es lo que es la profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos siguen viendo como los masajistas. Le digo, yo en mi consultorio yo a veces saco ofertas de masaje relajante, pero dentro de ese masaje relajante les estoy haciendo una evaluación, les meto el masaje y si yo veo que son pacientes que no necesitan de 5 o 10 sesiones de fisioterapia, al menos les digo que una vez al mes tienen que hacerse una relajación cuerpo completo, un masaje descontracturante. Nosotros quitamos contracturas musculares, nosotros quitamos punto gatillo. ¿Y eso en qué me va a beneficiar a mí? En que voy a tener a alguien fijo, aunque sea una vez al mes, que me va a generar ingresos. Entonces, no se molesten si un paciente les dice, ay, ¿y no hace masaje?
Y ustedes por dentro dirán, no hago, pero me va a pagar. Ah, sí, claro, mira, pero te lo hago de tal manera. Pueden usar herramientas. Yo tengo la pistolita percutora, es una maravilla. O sea, yo no hago nada con las manos, simplemente lo voy pasando, primero de una forma así como horizontal para que no sea la percusión directa, sino horizontal, lo relajo, luego voy a los puntos, gatillo y ahí sí lo paso vertical y les gusta muchísimo. Entonces yo no me desgasto, pero tengo un cliente, ¿sí me entienden? Entonces, y eso ayuda a que con esas personas que son los que nos ven como masajistas, porque me han dicho pero es lo que tú haces no me lo haces en un spa. Lo que tú haces no me lo hace otra persona. Y yo digo, claro, porque yo estudié 5 años, una licenciatura, conozco los puntos anatómicos, por eso te estoy recomendando ahora esto y te recomiendo esto. Y entonces esas personas empiezan a regar la voz de, oye, mira, te la recomiendo. Entonces, romperlo cuesta un poco, no les voy a decir que sea fácil, pero tampoco es algo que sea imposible, solamente que necesito más personas, en este caso ustedes, que digámoslo así, se sumen a estas causas y a través de eso, es a través de un masaje, pero promovemos la fisioterapia. ¿De qué manera? Hablándoles de lo que nosotros hacemos, aparte de lo que ya le estoy haciendo, ¿sí me explico? Entonces es una forma en la que podamos hacerlo y que se pueda lograr. No es fácil, pero tampoco es imposible. Excelente. Bien, Mari, vamos con nuestra última pregunta del día de hoy. Mary te pregunta que si utilizaste terapia manual para que el paciente pudiera mejorar en sus rangos de movimiento. Sí, de inicio la terapia manual que utilicé fue Kaltenburg. Me encanta utilizar Kaltenburg a nivel articular, para la misma movilidad, liberación de adherencia. Utilicé al principio eso, movilizaciones, vamos a decirlo así, de una forma pasiva a través de las técnicas de Kaltenburg y ya después me fui con la parte activa. Esa fue la que utilicé. Excelente. Bueno, Mari, pues de verdad muchísimas gracias. Mis estudiantes, la institución, UVM y yo te agradecemos su participación. A pesar de todo, contratiempo, situación ambiental y demás, de verdad se pudo lograr y muchísimas gracias por tu ponencia, tu participación y sobre todo por motivar a los estudiantes a que sigamos como promoviendo nuestra carrera, ¿no? No, gracias Inés, por la invitación. Tú sabes que cada vez que puedo, con todo el gusto y el amor del mundo, por allí, bueno, no sé si lograron ver mis redes sociales, allí me pueden seguir, si tienen algunas preguntas que quisieran hacerme, créanme, con todo gusto. A veces tardo en responder, sí, pero por allí les puedo, pues si quieren alguna asesoría de algo o tienen dudas de algún tema, con gusto yo les puedo ir respondiendo ya sea por Instagram o por Facebook o por el correo. Y pues bueno, por allí con todo gusto los puedo atender. Listo, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a todos los estudiantes por haber asistido el día de hoy. Esperamos que les haya sido de su agrado y sobre todo de un poquito más de conocimiento, que recuerden que todos los días estamos para aprender. Feliz día y feliz viernes para todos. Igual, feliz fin de semana. Cuídense. Fue viernes. Adiós. Gracias, hasta luego. No sé.